Apocalipsis capítulo 3. Versículos 14 hasta el final. Mientras buscáis el texto bíblico, recuerdo que esta es la última de las cartas del Señor a las iglesias en Asia Menor. Alguien me dirá, el último día hablaste de Sardis, ¿qué pasa con Filadelfia? Bueno, Filadelfia fue la primera. De manera que un domingo por la mañana tomé el tema de las condiciones para una iglesia bendecida y hablé de Filadelfia y de ahí pensé, ¿por qué no tomar el resto de ellas? La he hecho a lo largo de este tiempo y terminamos hoy con la última carta a la iglesia en Filadelfia. Dice así el texto bíblico: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el último mensaje del Señor en esta serie de 7 mensajes a las iglesias. Es para las iglesias. Por tanto, no es tanto para mí. Nota que cada carta a cada iglesia termina hablándote a ti y a mí. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que interpretan estas cartas en forma histórica dicen, está refiriéndose a la iglesia del último tiempo. Bueno, pudiera ser. Pero la pregunta surge, ¿estamos en la Odisea o en Filadelfia? ¿Estamos en la última iglesia o en la iglesia anterior? No puedo opinar esto, cada uno tiene su opinión personal. Sin embargo, el mensaje de Dios es para todas las iglesias a través de todos los tiempos. Es decir, Dios escribe a su iglesia en el año 2024. Como también lo escribió en el finales del siglo I, en donde está escrito el libro, como más adelante, como en la Edad Media, como en la Reforma. Dios escribe en su palabra mensaje a la iglesia de hoy. Para ti y para mí es este mensaje esta mañana. Como siempre, el formato de cada una de estas cartas es el mismo. Primeramente, la iglesia y el Señor, o el Señor y la iglesia. En segundo lugar, el mensaje. Y en tercer lugar, la demanda que Dios da con ese mensaje. Primeramente, el Señor y la iglesia. Nota cómo comienza el texto. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad importante de Asia Menor. Hemos mencionado otras que tenían menos importancia, eran más pequeñas, pero esta es una ciudad grande e importante del Asia Menor. El nombre de la Odisea viene de la esposa del fundador de la ciudad. Y este nombre, la Odisea, es un nombre compuesto. Hay 2 voces griegas que forman el nombre. Laos, que significa pueblo,
y luego un derivado del verbo justicia, hacer justicia o hacer juicio. De manera que el significado de la palabra es muy simple, la justicia del pueblo. Es decir, la autoridad del pueblo. Es decir, la presencia del pueblo. Es decir, el centro del pueblo en el nombre de esta ciudad. La ciudad en los años 50 y 60 tuvo 2 grandes terremotos que la destruyeron totalmente. Y cuando el emperador Nerón se enteró de este asunto, mandó allí una comisión diciendo, ¿qué necesitáis para reconstruir? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. La tenéis aquí, escrita del Señor para esta iglesia. Esta ciudad tenía además 3 o 4 industrias de enorme importancia. Una de ellas eran los bancos. Era una ciudad que realizaba grandes operaciones bancarias, especialmente en los templos, pero que generaba una riqueza bancaria importante y dominaba con esa intervención financiera muchas áreas extensas del Asia Menor. En segundo lugar, tenía una industria grande de fabricación de telas y de alfombras. Y finalmente, era muy importante porque fabricaba un colirio muy bueno para los ojos, especialmente para los que viniendo del desierto traían alguna oftalmía y necesitaban reparar un poco esos ojos y tenía un colirio. Notas que el Señor hace referencia a eso. Dice, utiliza colirio para que veas. A unos 10 kilómetros de esta ciudad había otra ciudad importante, Hierápolis. Y esta ciudad tenía como característica principal unos manantiales de aguas termales muy grandes. El agua salía prácticamente a 100 grados de la tierra, hirviendo. Y a estos hombres de la ciudad de la Odisea se le ocurrió una idea. Vamos a canalizar esa agua hasta la ciudad y tendremos agua caliente en las casas. Pero ¿sabéis lo que ocurre cuando el agua caliente recorre 10 kilómetros? Llega tibia. ¿Tú has tomado alguna vez agua tibia? Cuando tú tomas agua tibia sientes una especie de náuseas. Y lo que está diciendo aquí el Señor es tomando ese ejemplo para la iglesia cuando les dice, no eres frío ni caliente, eres tibio. ¿Y sabe lo que dice el texto? Me das náuseas. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. No soporto creyentes e iglesias de esa manera. Ahora, después de la iglesia está el Señor. En primer lugar, el Señor se presenta con el título de el Amén. Hay una referencia al Dios del Amén en Isaías capítulo 65, versículo 16, que la Septuaginta ha variado, ha cambiado por el Dios de la verdad. Es decir, el Dios auténtico, el Dios que no cambia, el Dios que dice algo y dice amén. Y eso es definitivo. Es el Dios firme, es el Dios fiel. Y este amén de Dios garantiza el cumplimiento ¿de qué? De todo cuanto Él dice. Cuando voy al Nuevo Testamento me encuentro con que Cristo es en Él sí y en Él amén. ¿Sabe lo que es Cristo? Dios en estado de amén. Y aquí tiene este Dios importante, el Dios del amén, viene a hablar con esta iglesia. En segundo lugar, la segunda presentación es que es el testigo fiel y verdadero. Lo hemos tenido en otros lugares y también está en el Apocalipsis. Es aquel que no solamente no puede equivocarse, sino que siendo él mismo la verdad absoluta, lo que dice es que, ¿verdad? No pienses que está diciendo cosas que se le ocurren de alguna manera. Lo dice porque es verdadero. El hombre siempre presenta testimonio subjetivo. Tú has visto un accidente ayer en una esquina de la calle y tú crees, has visto algo y crees que tu testimonio es auténtico, es genuino, fue como fue. Pero otro vio ese mismo accidente y tiene otro testimonio diferente. Dios va a dar un testimonio absoluto porque no se fija tanto en el exterior de la iglesia. ¿Sabes en qué se fija? En el interior de la iglesia. Cristo está valorando las acciones de la iglesia por el motor que las mueve.
No se conforma con ver una iglesia grande y de alguna forma bien organizada. Él conoce cuál es el problema de esa iglesia y va a ponérselo delante. ¿Lo revela Cristo? ¿Por qué? Porque es el Verbo. ¿Sabe lo que es el Verbo? La palabra absoluta de Dios. Nadie puede revelar a Dios más que el Verbo. Dios se revela por medio del Verbo. Por tanto, todo cuanto el Verbo dice es auténtica, genuina, absoluta verdad, porque es Dios quien está hablando. En tercer lugar, se le llama el principio de la creación. Nuestros conocidos testigos de Jehová dicen que esto es un texto que enseña que Dios creó entre toda la creación, por primera creación de Dios, a Cristo, al Verbo que se encarna. No es verdad. Dios es un ser, no una persona que existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cuando habla de principio de la creación, está hablando de la dinámica que genera la creación, de la razón del por qué la creación se produce. Y Juan dice que en Él estaba la vida. Y Juan afirma que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Está apuntando al que es Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Escucha las palabras de Jesús. Yo no voy a mencionar ninguna palabra de ninguna persona para justificar la deidad de Cristo. Cristo dice: yo y el Padre somos uno. ¿Quieres otra palabra? Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este va a dar testimonio de la iglesia. Hermano querido, no es cualquiera que está hablando. No es un importante predicador que viene a decirnos algo. No es un profeta ni un apóstol. Es el Señor de la iglesia. Y este Señor de la iglesia se acerca a su iglesia para darle un mensaje. Y comienza con una amonestación. Versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando de una iglesia que es grande para ella, pero formada por creyentes tibios. La tristeza de un tibio es que un hombre frío puedes calentarlo, estoy hablando espiritualmente, por el fuego del Espíritu. Un creyente fervoroso en el Espíritu es la forma natural y normal de la vida cristiana, pero el tibio es el que dice que es y no es. ¿Recordáis que hemos hablado de aquella otra frase? Tienes nombre de que vives, ¿qué? Estás muerto. No te equivoques, no te engañes. La vida que se requiere al salvo es una vida ferviente en el Espíritu. ¿Crees esto o no? Pablo lo dice en Romanos 12:11, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y la primera carta de Apocalipsis dijo algo respecto al Espíritu Santo. Dijo: has dejado tu primer amor. No dice lo has perdido. Simplemente has colocado al Espíritu Santo a un lado y has colocado tu doctrina y tus formas en el otro. Esto va trayendo una consecuencia final, en donde la iglesia está llena de sí y Cristo está a la puerta de la iglesia. Una iglesia que no estaba viviendo bajo la dirección del Espíritu. Además tiene un problema muy serio. Me das náuseas, dije, es que es la traducción mejor para este versículo. Se me revuelve el estómago y estoy dispuesto a vomitarte de mi boca. La gracia advierte que está a punto de actuar. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. El Dios de la Biblia podía tomar la iglesia con sus miserias y sacarla de en medio y levantar otra iglesia diferente. Pero el Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Es el Dios que advierte hasta hacerte llorar.
pero es el Dios que tiende una mano siempre para levantarte de tu situación y restaurarte conforme a su propósito. ¿Qué más dice? Versículo 17. Tú dices, yo soy rico. ¿Puedo hablar? Bien. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es decir, yo he alcanzado el culmen, el lugar más alto como iglesia. Soy una iglesia digna de ser alabada. Ahora hay algo muy interesante. El que es rico no necesita pedir la bendición del pan nuestro de cada día. Hemos estado estudiando, el pastor Juan Marcos ha estado hablando durante tiempo de las bienaventuranzas, ¿es así o no? De manera que el pobre pide pan y recibe, porque Dios le da gracia. Pero si tiene todo, no tiene necesidad de nada. Esto es un problema de iglesia desde los tiempos apostólicos. ¿Recuerdas que la iglesia en Corinto decía exactamente igual? Y Pablo se lo recuerda escribiendo su carta primera, cuando dice, tenéis de todo, sois enriquecidos, tenéis todos los dones. Era una iglesia muy dotada de cosas, pero esa iglesia necesita algo más que dones y que formas. Necesita el poder de Jesús. Separados de mí, dice Cristo, ¿qué? Nada podéis hacer. Lamentablemente, hermanos queridos, estoy observando la iglesia de nuestros días y me doy cuenta que el mensaje de la iglesia a la Odisea es fundamental para la iglesia de hoy. Hay algunas iglesias que están viviendo en los laureles del pasado y su forma y sus costumbres y su sistema es prácticamente adorado en la congregación en lugar de adorar al Dios de la iglesia, que es Jesucristo. Están viviendo y dicen, somos lo mejor. Nadie puede compararse con nosotros en formas bíblicas. Somos lo más bíblico que hay bajo el cielo. Pero son incapaces de amar a sus hermanos. Porque Cristo no está en ellos. Porque los ha marginado. Lo hemos marginado de la vida. Y aunque el Señor dice, amad a vuestros hermanos como yo os he amado, ellos se niegan a hacerlo. En esta situación, Cristo está en la mente, pero no está en el corazón. Hay otras iglesias que son iglesias académicas. Perdonadme, yo no quiero calificar de nada a nadie, simplemente para que me entendáis. Iglesias que la Biblia hay que exponerla desde el púlpito como si fuese un instituto bíblico con todos los argumentos de palabras, de verbos, de no sé qué y de no sé cuánto. Y esas iglesias tienen la cabeza caliente de teología y el corazón frío de gracia. Hay otras iglesias que buscan la sensibilidad. Y vienen al culto para sentir algo. ¿Y qué vamos a sentir hoy? Y ahí tienes el escándalo manifiesto de una congregación a botes, a gritos, a caídas en el suelo y cosas por el estilo. No tienen a Cristo, por favor. ¿Me estáis entendiendo esto? Son iglesias que se han formado, mantenido, establecido, orientado por ellas mismas. Pero no han dicho, Señor, tú eres el Señor. Esta iglesia es una iglesia equivocada. ¿Sabe lo que está diciendo? Nos hemos enriquecido. Cuando leía esta frase esta semana pasada, pensando en este tema, me quedé parado bastante tiempo, sobre todo en el sentido griego de este versículo. No voy a mencionar nada de griego. Déjalo para los eruditos. Pero quiero deciros que hay un paralelismo en la Biblia para que entendáis esto. El fariseo y el publicano van al templo. Los dos están orando. ¿Qué es lo que dice el fariseo? Te doy gracias
porque no soy como los demás hombres. Y mucho menos como este publicano. Él es un publicano, apártalo a un lado. Yo soy un hombre digno. Tú debes estar muy contento de una persona como yo. Y el Señor dice que este no fue justificado. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Queridos míos, estamos obsesionados con formas de iglesias. Estamos obsesionados con camino para la iglesia. Estamos obsesionados con sistema para la iglesia. Estamos obsesionados con controles y demás en la iglesia. Cristo está fuera de la iglesia en el día de hoy. Y todo este pasaje final de las cartas es una invitación de Jesús. ¿A qué? A que vuelvas a Él. La culminación de la soberbia de esta iglesia es manifiesta. De ninguna cosa tengo necesidad. Había llegado a todo. No tengo necesidad de nada. Y el que tiene la riqueza celestial, ¿en dónde está en esta iglesia? Pidiendo entrada a la puerta de la iglesia. Cristo está al margen de la iglesia cristiana de hoy. Perdóname que lo diga con tanto énfasis. Es mi convicción personal delante de la Biblia. Sería un hipócrita si digo lo contrario. Quiero decirte que el gran desconocido de la iglesia cristiana hoy es Cristo. Y que tenemos que recuperar a Cristo. Porque Él dice algo muy serio: separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando yo busco poder para la iglesia y dinámica para la iglesia, ¿quién me la da? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, queridos míos, el Señor a la puerta y la iglesia conformándose con sus grandezas humanas y personales. ¡Qué miseria de situación! ¡Qué tremendo engaño! Y el Señor viene a decirles: tú dices que no tengo ninguna necesidad. Iglesias enriquecidas. No hace mucho tiempo, en uno de los viajes, hablaba con un pastor de una iglesia muy grande. Y él pasó no sé cuánto tiempo contándome los logros de la iglesia. La dimensión de la iglesia, éramos poquitos, ahora tenemos un escenario de más de 1.200 personas, 1.500 personas, y se llena todos los domingos. Mira qué bendición tan grande, y una organización perfecta. La pregunta que le hice es esta: ¿y Cristo está en la iglesia? Cristo es el gran desconocido para la iglesia cristiana de hoy. Me he enriquecido. Tengo organización, tengo número, tengo estructuras, tengo alabanza. No importa lo que tú tengas, es tuyo. Pero lo que la iglesia necesita es la dirección de Jesús. Es necesario que la iglesia haga un alto en su camino y deje de pensar en cosas y en sistemas y venga de rodillas a Cristo y le pregunte: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Solo así. Y nada más que así. He dicho más de una ocasión aquí que hace 500 años, un poco más, tuvo lugar la Reforma, ¿verdad? Y la iglesia abrió la ventana y tiró a la calle la chatarra, perdóname que lo diga con tanta claridad, la basura que siglos habían acumulado en ella. Hace 500 años necesitamos urgentemente una reforma. Necesitamos una reforma que abra las ventanas de las iglesias y tire a la calle el sistema de los hombres. Y entronice en la iglesia a Jesús. ¿Entiendes esto? Y Cristo dice algo a la iglesia. Tú dices que eres grande. ¿Sabes lo que eres? Mira el versículo 17. Tú eres un desventurado. Desventurado es la palabra que Pablo utiliza de otra manera en Romanos 7:24, cuando dice: miserable de mí.
No hay posibilidad de superar esto. Estamos tratando de alcanzar cotas espirituales y cada vez hay más pecado en la iglesia. No solamente en los jóvenes que cometen, delitos morales. En los líderes de la iglesia, en organizaciones, el pecado ha tomado carta de naturaleza en la iglesia porque no se habla de santidad. Porque la santidad la tenemos como una teoría que se enseña teológicamente, pero no una expresión de vida para los creyentes. Y Cristo dice, eres un desventurado. Y comienza a invitar a la iglesia. Y es un desventurado, y el llamado de la gracia a estos es muy sencillo, venid a mí. Pero dice algo más, no solo desventurado, eres un miserable. ¿Tú sabes por qué es desventurada la iglesia? Voy a mencionar una de las frases del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, ¿sabes quién es? No dice pobre de, sino pobre en. Pobre en espíritu es aquel que viene y dice, Dios mío, es que no tengo nada, ni puedo nada para hacer tu obra. Y viene y Dios provee de fuerzas y da sabiduría y concede gracia y orienta y trae victoria a aquel pueblo que dice, no tengo nada, Señor, necesito de ti. Le dice, eres además un miserable. Quienes se creían que no tenían ninguna necesidad, miserable. Y añade todavía, eres un pobre. Quienes se habían enriquecido eran pobres delante de Dios. Más, y eres un ciego. Pensaban que tenían una excelente visión de las cosas. No, esta iglesia tiene una visión de todas las cosas fantástica, perfecta. Tenemos un camino clarísimo para caminar. Tenemos todo, hemos estudiado, hemos razonado, este es el sistema. ¿Sabe lo que dice Dios? Eres un ciego. Porque no tienes visión para distinguir qué es lo que necesitas. Y lo que necesitas no son formas, es a Cristo. Y termina diciendo, desnudos. ¿Tú sabes cuál es la vestidura del creyente? Bueno, vestiduras blancas. Muy bien, sí, por supuesto, estoy de acuerdo con eso 100%. ¿Sabes cuál es las vestiduras del creyente? Revestidos de Cristo. Entiéndelo. No tienes que revestirte de modos, de formas religiosas. Solo revestido de Cristo. Eres la luz del mundo y la sal en la tierra. ¿Me has entendido esto? Tendríamos que detenernos muchísimo más tiempo en esta impresionante carta, pero voy avanzando, quiero terminar puntualmente. Después de detectar esto, le dice a la iglesia, ahora te voy a dar un consejo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo. Qué impresionante. Tú estás emocionado con tus logros. No vales para nada. Entonces escucha, yo te voy a dar un consejo. Y el consejo que te voy a dar es volver a Cristo. ¿Dónde está eso, Samuel? Tienes una tremenda obsesión con este tema. Volver a Cristo. Escucha, versículo 18. Te ruego, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. No es tu riqueza, es la mía. Luego, ¿qué está llamando? ¿Qué está Cristo invitando a la iglesia? ¿Qué consejo le está dando? Regresa a mí, sin condiciones. Estás lejos de mí y tienes que volver a mí. Tienes que recuperar a Cristo. Solo hay poder en Jesús, regresando a Él. Escucha lo que dice la Biblia. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué extraño. ¿No te resulta extraño?
Le dice que compre el que no tiene dinero. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo comprar sin dinero? Porque el retorno a Cristo te proporciona todo cuanto tú necesitas. No hay otra dirección de recurso espiritual. Hermano querido, nos vamos mañana de viaje. No sé si volveré o no. No sé si subiré otra vez al púlpito de mi querida iglesia. Pero mientras viva quiero decirte que la necesidad de esta congregación a quien amo es volver a Jesús sin condiciones. Y mientras yo pueda predicar en cualquier lugar del mundo, llamaré a la iglesia al encuentro, al retorno incondicional a Jesús el Señor. Y dice, compra oro, pero algo más, estás desnudo. Vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez. Los vestidos propios del cristiano, lo he dicho hace un momento, no son suyos. Son una expresión de la gracia. A lo largo de la Biblia se dice que a la iglesia le ha sido dado vestiduras blancas que son las acciones justas ¿de quién? De los santos o de los justos. ¿Es así? Bueno, pero las acciones justas de los santos, de los justos, ¿son de ellos o son de Dios en ellos? Aquí está el problema. La Biblia enseña esto con toda claridad cuando dice que Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Basta de acciones humanas. Basta de sistemas humanos. Estaremos desnudos mientras no estemos revestidos de Jesús. ¿Entiendes esto con claridad? Revestidos de Cristo. La santidad es la única forma de vida cristiana, ¿es así o no? Mira tu entorno, no digo a esta iglesia, en general, donde los matrimonios se deshacen, los hogares se rompen, los jóvenes están practicando el pecado de cualquier manera, los mayores no se saludan entre sí y están dándose apariencia de justicia. Querido mío, querida hermana mía, la iglesia necesita ser revestida de Jesús. ¿Me está siguiendo o no? Además de esto dice, y compra colirios para ver. A la fábrica de los colirios le dice, compra colirios. Claro, no son esos colirios. Yo cuando, debido a mis años, tengo necesidad de poner gotas para la sequedad de los ojos. Y si no la pongo, pues me pica el ojo. Bueno, pues ya me acuerdo porque aquí no es un colirio para los ojos, ¿verdad? Es una visión conforme a Cristo. Porque Cristo dice, ven a mí, yo te voy a dar la forma de visión que necesitas. No es la tuya, es la mía. Ven y compra colirios para que veas. El discernimiento espiritual para ver las cosas conforme al propósito de Dios es Cristo. Solo Cristo, nada más que Cristo. Alguien dice, bueno, yo tengo una visión especial, extraordinaria, porque el Espíritu me ilumina. Muy bien. ¿Y te iluminan para qué? Para que veas a Jesús. Porque el Espíritu está para honrar a Cristo. Y el Espíritu dice la Biblia, que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios no tiene otra misión en el tiempo actual que reproducir a Cristo en la vida del cristiano. ¿Me estás entendiendo esto o no? Y la demanda en relación con el Espíritu Santo es andad en el Espíritu. Y un poco más adelante encuentras que el Espíritu produce el fruto del Espíritu, que es el carácter moral de Jesús. Porque el Padre ha determinado que seamos hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Te estás enterando? No es en tu sistema. Es el sistema de Dios. No es la forma,
es Cristo en el creyente. Toma colirios para ver. Versículo 19, la advertencia solemne. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos míos queridos, el pastor Juan Marcos hizo una referencia a Nehemías esta mañana. 100% de acuerdo. Yo diría 200% de acuerdo. Dios llama a su pueblo hoy a llorar primero y a gozarse después. ¿Entiendes esto? No es que Dios está llamando a su pueblo para que venga el domingo por la mañana y marche contentísimo. Dios llama a su pueblo hoy a un desafío impresionante que tiene que causar lágrimas en ti y en mí esta mañana. Porque el texto avanza y yo termino. No puedo leer este versículo sin emocionarme. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está la iglesia? En la grandeza de su miseria y en el engaño de su situación. Una iglesia pobre y miserable que se cree grande. Y Cristo a la puerta de la iglesia. Está esta mañana aquí. No llama a la iglesia, llama al individuo. Está golpeando la puerta de tu corazón personalmente. La mano con que está llamando es la mano taladrada de la cruz. Y te está diciendo, no pude amarte más. Y tú me tienes al margen de tu vida. Y lo que Cristo está diciendo esta mañana es esto. No habrá entre nosotros alguien que sienta el llamado de mi mano y abra la puerta de la comunión para una restauración espiritual. Oh, mis amigos, gracia y responsabilidad juntas. El soberano llama, el creyente responde. Comunión y victoria juntas. Dios te ha traído esta mañana no solo para que saludes a tus hermanos y les des un abrazo. ¿Lo has hecho? No te ha traído aquí para una alabanza fantástica como la que hemos tenido. No te ha traído aquí para que escuches un predicador. Te ha traído esta mañana para un encuentro personal con Jesús. Y no puede salir esta mañana de este lugar nadie de la misma forma que entró. Porque es Cristo que está diciéndote, estoy llamando a tu puerta ahora. Y tú tendrás que tomar una decisión. No quiero ver manifestaciones públicas, porque hay personas que levantan la mano todos los domingos y están en la misma posición. Te pido que cierres tus ojos un instante y que te mires a ti mismo. Y te preguntes ahora, ¿dónde está Jesús en mi vida? ¿Dónde está? ¿Está en el centro o está en la puerta? Y si está en la puerta y escuchas la invitación de Jesús esta mañana, ahí donde tú estás, di a Cristo, sí, Señor. Te abro la puerta para que controles mi vida, para que gobiernes mi vida, para que uses mi vida y la hagas vibrar como solo tú puedes hacerlo. Se cuenta que en los tiempos de Mendelssohn, aquel músico tan famoso, él estuvo un tiempo en Inglaterra, en Escocia, Gales, anduvo por allí.
Y este hombre, que le gustaba impresionantemente la música, buscaba los órganos de tubos de las viejas iglesias. En las aldeas había, en las ciudades pequeñas había iglesias en el campo con órganos de tubo. Y un día entró en una iglesia y el organista, un hombre ya mayor en edad, estaba tocando el viejo órgano. Y Mendelssohn escuchó un ratito el órgano y subió por las escaleras que llevaban a la consola del instrumento y encontró al viejito tocando allí. Y le dijo: ¿me permitiría, por favor, tocar el órgano? Y el viejito se volvió a él y le dijo: el órgano es para el organista y yo soy el organista. Y siguió. Poco tiempo después volvió Mendelssohn a tocar encima y le dijo: un minuto, por favor. Y por fin el viejo reaccionó y dijo: 3 minutos, nada más. Mendelssohn se sentó, metió todos los registros del órgano adentro, sacó una nueva registración, comenzó a tocar. Y el viejito empezó a llorar. Nunca había oído el órgano sonar de esa manera. Y se volvió a Mendelssohn y le dijo: ¿quién es usted? Y él le dijo: yo soy Mendelssohn. Y el hombre abrió los ojos y dijo: qué torpe he sido, teniendo aquí el gran Mendelssohn, empeñarme yo en tocar el órgano. Dios llama esta mañana. La iglesia no se va a mover por lo que tú decidas. Tu vida no va a cambiar por lo que tú hagas. Es el poder de Dios en Cristo que puede transformarte para gloria de su nombre. Padre querido, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, toca nuestras vidas hoy. Sacúdenos con la fuerza de tu palabra y el poder de tu Espíritu, para que dejemos nuestro camino y volvamos a Jesús. Oh, querido Dios, que Cristo sea el centro de esta iglesia, la razón de ser de esta congregación, el camino que la oriente y el poder que la lleve en triunfo. Bendito sea tu nombre por tu paciencia, Señor. Gracias por todo. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.